principios de abril del 2011, en una reunión de altos cargos del FMI y el Banco Mundial, el entonces director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, pedía empezar a dar pasos concretos en el proyecto que venía proponiendo desde hacía ya varios meses. Pero resulta que esta propuesta de empezar a realizarse encendería la cuenta regresiva de una bomba con efectos catastróficos para la élite financiera, especialmente para la élite financiera de Estados Unidos. Un mes más tarde, el 14 de mayo del 2011, Dominique Strauss-Kahn, que regresaba a París desde Estados Unidos, fue sacado del vuelo y arrestado en Nueva York, acusado de agresión sexual e intento de violación contra una migrante africana que trabajaba en un lujoso hotel neoyorquino. No obstante, su vida volvió más o menos a la normalidad semanas más tarde, cuando ya había sido obligado a renunciar a su cargo del FMI, así como a su candidatura para las elecciones presidenciales de Francia de 2012. Y no en vano, muchos analistas de todo el mundo empezaron a sacar sus propias conclusiones y relacionaron este arresto de dudosas acusaciones con sus propuestas de cambiar las reglas del juego en el mundo de las grandes finanzas. ¿Qué proponía este señor en 2011 que ningún medio de habla hispana te lo contó? Pues no te vayas, quédate con nosotros, que ahora mismo te doy detalles basados en hechos y datos sobre el hombre que desafió a la élite financiera y entenderás de una vez por todas cómo funciona el FMI. Suscríbete al canal para que no te pierdas los siguientes capítulos y mira los capítulos anteriores si es que no los has visto. El Imperio del Mal y los Amos del Mundo, quinta parte. Señor Wolf, le haré una pregunta desde otro ángulo. ¿Será que todos nosotros somos unos ingenuos? Nuestro sistema económico muestra un incremento constante, lo que parece indicar que la guerra es inevitable. Hay que entender esto. Este sistema ha logrado engañar a la gente y distraerla de tal forma que no conozcan sus objetivos principales, ya que hoy en día es muy complicado entender todas estas conexiones. Si tomamos el ejemplo de cómo la Troika influye en Grecia, podemos ver que todo lo que hace la Troika es crear las mejores condiciones para los bancos y llevarse el dinero de la gente común y corriente. Pero los mecanismos con los cuales ellos hacen esto no son tan fáciles de entender, y a la gente todo el tiempo le meten en la cabeza que ellos están llevando a cabo programas de ayudas sociales. Si usted me da 3 minutos, yo se lo explico. Sí, claro. Para entender cómo funciona la Troika, debemos imaginar un pequeño pueblo en cualquier parte del mundo. Y este pueblo necesita un nuevo consejo agrario, y supongamos que la construcción de este edificio cuesta $100,000. El alcalde es el encargado de este proyecto. Él va al banco y les dice que tienen un proyecto, pero la construcción les cuesta $100,000, y que solo tienen 50,000. Entonces les pide prestado los otros 50,000. El banco le dice, claro, por supuesto. Después el alcalde va a donde el director de la compañía constructora y le dice, vamos a arreglar esto entre nosotros, pero primero nos metemos $25,000 en el bolsillo cada uno. Después el alcalde va al consejo y les dice que por desgracia el proyecto costará $150,000. En el consejo no le hacen ninguna pregunta y lo aceptan tal cual el alcalde les explica, ya que no entienden sobre economía, y el resto del pueblo tampoco le pone peros a este cambio, así como la mayoría de la gente común de todo el mundo tampoco vería ningún inconveniente. Después va el director de la compañía constructora junto con el alcalde al banco y les dicen que necesitan $50,000 más, y el banco les dice, no, ya nos dimos cuenta de todo, ustedes son unos corruptos, no les vamos a volver a dar nada a ustedes. Y ahora viene lo más interesante, ellos van al Fondo Monetario Internacional o a la Troika, y la Troika no les rechaza nada. Por supuesto les vamos a dar un crédito, pero con una pequeña condición. Vamos a enviar a su pueblo a unas personas, ellos analizarán la situación y les contarán detalladamente estas condiciones, y estas personas van, analizan y van donde el alcalde y el director de la constructora y les dicen, aquí cada miércoles hay una feria donde la gente vende los productos que produce, pero desde hoy, ahí mismo, ya está reservado un lugarcito para una multinacional estadounidense que vende variedades de productos alimenticios. La segunda condición, vemos que tienen un pequeño banco local en el pueblo, una filial que da créditos y lleva las cuentas de sus clientes, pero ahora, ahí al ladito va a estar una filial del banco Goldman Sachs. ¿Y qué pasa después? Les explican la tercera condición. Miren, también sabemos que en el pueblo hay un pozo. Este pozo ahora será privatizado por nosotros. Estas son las 3 condiciones. Lo siguiente que hace la Troika o el FMI es decirles que ellos mismos, el alcalde y el director de la constructora, escriban una propuesta, como hecha por ellos mismos, donde les proponen a ellos comprar esas 3 cosas, para que no quedemos como tontos o bandidos en la sociedad mundial, les dicen. Y entonces ese alcalde corrupto y el director de la constructora escriben una orden donde indican que ellos mismos dan espacio a un lugar en la feria a una multinacional extranjera. Espacio un banco extranjero
y que venden el pozo a una empresa extranjera. ¿Y qué es lo que pasa después? ¿Y qué es lo que pasa después en este pueblo? Se abre una filial del banco Goldman Sachs y hace unas buenísimas ofertas a todo el pueblo. Y el banco del pueblo en 3 meses queda en bancarrota. Ahora el sistema financiero de ese pueblo le pertenece a Goldman Sachs. El siguiente cambio pasa en el mercado del pueblo, donde, como es obvio, el primer lugar lo ocupa una multinacional que vende, digamos, pollo a un precio mucho menor al que venden los granjeros del pueblo. Y los granjeros, por supuesto, dejan de vender al no poder competir. Cuando ya no tiene competencia, esta multinacional puede subir los precios de sus productos a como se le antoje. Y el pueblo ahora depende completamente de los productos de la multinacional estadounidense. Y después ellos van a pedir créditos a Goldman Sachs. Completamente cierto. Y esto fue justamente lo que pasó en África. Los africanos antes eran capaces de abastecerse ellos mismos con la producción interna. Y ahora dependen completamente de los productos alimenticios de otras partes. Y como decía, el tercer punto, dentro de un mes la gente se despierta y quiere ir al pozo a sacar agua. Del pozo del que siempre sacaban de forma gratuita. Y de repente ven que el pozo está cerrado. Pero hay un letrero que dice que la venta de agua se encuentra allí. Entonces deben ir a la tienda donde venden agua en botellas de plástico. Este es el escenario por el cual funciona la Troika y el FMI. ¿Pero eso es terrorismo? Claro que es terrorismo, es una estafa. Este es el verdadero terrorismo, es la pura verdad. Y después de todo esto, estas instituciones llegan y te dicen que todo era parte de un programa de ayuda para el pueblo. Pero yo a esto le llamo fascismo neoliberal. En pocas palabras, se puede decir que este alcalde corrupto vendió a su pueblo por un puñado de dólares. Seguramente tras varias operaciones de este tipo durante su carrera política habrá ganado muchísimo dinero. Y luego se habrá ido a vivir a Miami. ¿Se te hace conocido este escenario que se repite una y otra vez en tu país? Pues sí, así es como el pueblo es el que queda jodido, así es como las personas comunes y corrientes como tú y como yo quedamos siempre jodidos. El FMI juega un papel importante para sus principales beneficiarios, los bancos, al destruir la economía de un país. Y cuando un país está destruido económicamente, empiezan a llegar salvadores extranjeros que compran los activos del país por centavos de dólares. Y así luego toman el control de la economía y se adueñan de sus procesos financieros. Se puede decir que el FMI es el responsable de tender la alfombra roja por el que pronto empiezan a caminar las élites financieras. Muchos expertos coinciden en que hay 3 fases para que un país se endeude con el FMI. Cuando un país está en crisis, llegan representantes del FMI o de otras estructuras financieras y preguntan, ¿no quieren un préstamo? A lo que por lo general responden, no gracias, no necesitamos. Pero ellos siempre vuelven a insistir. En pocas palabras, se puede decir que estas organizaciones les meten en la cabeza la idea de que necesitan endeudarse. Si este plan, digamos, nada ofensivo, no funciona, entonces en este escenario empiezan a aparecer los servicios secretos, que tienen sus propios métodos. Y si esto tampoco funciona, entonces empiezan a aparecer revueltas o guerras desestabilizadoras. Por eso ahí donde hay mucho dinero, ahí siempre están los servicios secretos. ¿Te acuerdas de los acuerdos de Bretton Woods de 1944 de los cuales te di detalles en la primera parte? Seguramente recuerdas que el FMI fue creado en el marco de estos acuerdos a fin de garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Se suponía que el Fondo Monetario Internacional daría estabilidad económica a los países, pero por esos años nadie podía imaginar el inesperado desenlace que se tendría al pedir ríos de dólares en préstamos al FMI. Como te contaba en el tercer capítulo, en el mundo ha habido gente con poder que ha desafiado el sistema financiero mundial y a la hegemonía del dólar. Pero la élite financiera no se esperaba que uno de sus hombres empezara a contarle al mundo una gran verdad. Acomódate para que no te caigas de tu asiento, que ahora viene lo más impactante. El director del FMI que desafió a la élite financiera de Estados Unidos. El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, escribía antes de la detención de Strauss-Kahn en 2011. Kahn está demostrando ser un líder sagaz del FMI. Solo nos queda esperar que los gobiernos y los mercados financieros presten atención a sus palabras. Pero los que prestaron mucha atención a sus palabras fueron las élites, ya que lo silenciaron sin hacer un solo disparo. El 4 de abril del 2011, Strauss-Kahn pronunció un discurso que tuvo poca resonancia en los medios, y fue quizás el día que firmó su sentencia de muerte en su carrera política. Escucha lo que dice. Don't get me wrong. Globalization has delivered a lot. And has lifted millions, tens of millions, hundreds of million people around the world out of poverty. But it has also a dark side. And the dark side is a large and growing chasm between rich and the poor. Clearly, we need a new form
of globalization, a fairer form, a globalization with more a human face. Pero justicia social es un término que no aparece en el diccionario de los que mueven los hilos del sistema en el mundo. Si estas palabras las hubiese pronunciado un analista de los muchos que hay en el mundo, no hubiese pasado nada. Pero lo estaba diciendo el director de una de las organizaciones financieras más importantes del mundo. Este hombre pedía un cambio a gritos con una propuesta que no beneficiaba a Estados Unidos. Y eso era un problema serio. ¿Pero qué proponía este señor en 2011 que ningún medio de habla hispana te lo contó? Allá vamos. Como te contaba en la primera parte de esta serie, en 1944 en los acuerdos de Bretton Woods se adoptó la propuesta de Estados Unidos y su patrón oro, y también te conté de cómo Estados Unidos traicionó al mundo entero 30 años más tarde. Pues bien, en el marco de estos acuerdos en medio de la Segunda Guerra Mundial se desestimó la propuesta británica. La estadounidense, como ya sabes ahora, era hacer del dólar la divisa mundial, que hasta la actualidad lo es, mientras que los británicos proponían el Bancor, una unidad monetaria que debía ser impulsada como moneda global. A estas alturas no quiero analizar qué hubiese pasado si se aceptaba la propuesta británica, pero lo cierto, aunque resulte chocante para algunos, es que hoy en día el dólar es el responsable del actual desorden financiero que tienen aprietos a todo el sistema monetario internacional, y todo esto gracias al abuso del poder estadounidense. Esto lo sabía Strauss-Kahn, y eso era precisamente lo que denunciaba. En 2011, Strauss-Kahn, al ver que la burbuja estaba a punto de explotar y desatar un caos mundial, este francés intentó impulsar el uso de los derechos especiales de giro como principal moneda de reserva global, en reemplazo del dólar estadounidense. Es decir, proponía abandonar el dólar como divisa internacional para crear una divisa estilo Bancor. Sí, así como lo proponían los británicos en 1944. El jefe de una institución financiera con sede en Washington quería quitarle al dólar su estatus mundial, y eso cayó como una bomba en el corazón de la capital estadounidense. ¿Por qué? Te lo explico. A mediados del 2011, la deuda externa de Estados Unidos alcanzaba los 14,3 billones de dólares. El tratamiento especial que debía tener esta deuda, de acuerdo al diseño de Kahn, obligaba a Estados Unidos a desplegar un alto esfuerzo y desprenderse de su rol hegemónico en el sistema financiero internacional. Strauss-Kahn tenía claro que el dólar es el problema que dificulta la recuperación económica mundial y que es una divisa en vías de extinción producto del excesivo endeudamiento de la primera economía del planeta. Recordemos que, como te contaba en la segunda parte de esta serie, hubo un presidente de Estados Unidos que mató a la banca al pagar por primera y única vez toda la deuda nacional, pero cuando dejó el poder, la deuda empezó a crecer otra vez, y ese crecimiento se empieza a ver con mayor claridad en los años 80. La deuda aumentó dramáticamente de 5,7 billones de dólares en enero de 2001 a 14,3 billones de dólares en abril de 2011, cuando la deuda pública alcanzó el 98% del PIB del país. A esta pesadilla de una deuda descontrolada, Estados Unidos agrega la de ser el mayor consumidor de petróleo en el mundo, y con el crudo a un valor que rozaba en el 2011 los $100, el gasto se elevaba a cifras estratosféricas. De ahí la importancia estratégica de los petrodólares, pues si se acaban, la bancarrota para Estados Unidos llegará mucho antes. No en vano Trump está contento que por estos días los precios del petróleo vayan en picada. A más barato el petróleo, el gasto en el oro negro se reduce considerablemente para Estados Unidos. Por ese motivo, Estados Unidos teme que el dólar pierda su estatus mundial, así como que el petróleo empiece a negociarse en otras divisas, por ejemplo, el yuan. Pero volvamos a Strauss-Kahn. Como te contaba, él se había ganado enemigos por todo el mundo, especialmente por no estar muy a favor de la política económica de Estados Unidos. Y como candidato a la presidencia de Francia tenía enemigos de peso en su país, entre ellos el mismo presidente Nicolas Sarkozy, que en 2011 empezaba a buscar la reelección. Y aquí me gustaría hacer una pausa para darte un par de datos. En 2008, Dominique Strauss-Kahn se conoció con Muammar Gaddafi, y el galo aseguró después que ese encuentro demostraba que tanto él como Gaddafi compartían ideas no solo sobre los desafíos de Libia, sino del mundo entero. Como te contaba en la tercera parte, Gaddafi desafió la hegemonía del dólar y terminó asesinado. 3 años más tarde, en el 2011, justo cuando empezaron las revueltas en Libia que derivaron en el asesinato de Gaddafi, Kahn estaba finalizando un informe del FMI felicitando la política económica llevada a cabo por Gaddafi, aconsejándole tan solo que privatizara más rápidamente los bancos y el mercado local de capitales. Y aquí se forma un triángulo interesante y espeluznante a la vez, ya que hasta el día de hoy Gaddafi sigue incomodando desde la tumba al expresidente francés Nicolas Sarkozy. Nuevos indicios sobre la posible financiación ilícita de la campaña de 2007 parecen haber acabado de una vez por todas con la carrera política de este expresidente francés. Y
y es que según fuentes fidedignas, el régimen del coronel Muammar Gaddafi transfirió 50 millones de euros a Sarkozy para apoyar su candidatura presidencial para el 2008. 3 años más tarde Sarkozy lo traicionaba, ya que Francia tomó parte en la intervención militar en Libia de 2011 que terminó con el asesinato de Gaddafi. Gaddafi estuvo apoyando al hombre equivocado. En 2011 Khan quería ser presidente de Francia, pero tenía tantos enemigos y tan pocos amigos que pasó lo que pasó. Abril de 2011 fue el mes donde más activo estuvo en sus críticas al sistema financiero mundial. El 25 de abril, por ejemplo, dijo durante un discurso que a corto plazo China superaría económicamente a Estados Unidos y dominaría el mundo en este ámbito. Estas afirmaciones no podían de ninguna manera dejar indiferente a la administración estadounidense. Este hombre, con poder, empezaba a sacar información relevante. Las élites financieras necesitaban tomar medidas. De inmediato. Khan tenía una debilidad. Era amante de fiestas sexuales, prostitutas de élite y orgías. Es posible que utilizan a cualquier mujer que diga que fue violada en un estacionamiento. Por esto le pagarán $500,000 o $1,000,000 de euros. Se la solía el exdirector del FMI antes del escándalo de mayo de 2011. Y así fue. Dominique Strauss-Kahn fue detenido en Nueva York el 14 de mayo de 2011 y obligado a bajar del avión que lo trasladaba a París. Acusado de violar y golpear a una mucama del hotel donde se hospedaba. Y pasó de ocupar una habitación de un hotel que rozaba los $3,000 a pernoctar en una fría celda neoyorquina. Los paseos a los cuales fue sometido Strauss-Kahn por los agentes del FBI, exhibiendo el esposado y demacrado frente a las cámaras, fue calificado por varios analistas como un linchamiento mediático que no tuvo la menor consideración hacia el principio de la presunción de inocencia. ¿Crees que a un hombre con tanto poder lo van a exponer así, sin siquiera haberse llevado una investigación? Es posible, si detrás de esto hay un grupo con mucho mayor poder. Strauss-Kahn fue liberado el 1 de julio de 2011 tras la revelación de elementos que desacreditaban el testimonio de su presunta víctima de agresión sexual. La investigación despertó inquietudes concernientes a la credibilidad de la denunciante, admitía el fiscal ante la prensa. Tampoco quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo que esta agresión sexual no pudo haber pasado, pero hay muchos cabos sueltos en toda esta historia que dejan más dudas que respuestas, si se tiene en cuenta que la cronología es sencilla. Lo detienen, 5 días más tarde lo obligan a renunciar al FMI, un mes y medio más tarde es liberado, 1 año y medio más tarde llega un acuerdo secreto y millonario con la denunciante. Se hablaba de entre 2,3 millones de euros y 7,7 millones, dando carpetazo a la denuncia de agresión sexual. El punto más esclarecedor es el final de esta historia. Strauss-Kahn nunca llegó a ser penalmente imputado en el caso. ¿Qué credibilidad tiene una mujer que mintió en su solicitud de asilo al asegurar con lágrimas en los ojos que fue violada por una banda de criminales en Guinea? Algo que luego reconoció que era falso. Se preguntaba a cierta prensa en medio del escándalo. Todo parece indicar que nunca sabremos lo que en realidad pasó, ya que cada parte defiende su versión a capa y espada. ¿Le habrán quitado el poder a punta de injurias? Nunca lo sabremos. Lo cierto es que este hombre, a día de hoy, es un moribundo político. En 1944, cuando nació el sistema financiero que dura hasta nuestros días, medio mundo estaba en ruinas y casi toda la economía mundial estaba concentrada en el territorio de un solo país, Estados Unidos. Pero en la actualidad, Estados Unidos ya no es el único oasis financiero en nuestro planeta. Los centros de finanzas inevitablemente se empiezan a trasladar a otros países, donde se desarrollan a pasos agigantados nuevos modelos económicos. Y todo parece indicar que nos encontramos a las puertas de una nueva era financiera mundial. En el siguiente capítulo te contaré el caso de un país que logró pagar toda la deuda externa, incluyendo el crédito al FMI, pero su presidente terminó con un disparo en la cabeza. También hablaremos de cómo el famoso refrán "no todo lo que brilla es oro" se vuelve realidad en el mundo de las finanzas. También te mostraré el origen de las especulaciones que indican que los reguladores utilizan supuestos lingotes de oro que en realidad son barras compuestas de un barato metal, bañado por una fina capa de oro de verdad. El Fondo Monetario Internacional fue diseñado en 1944 a fin de garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Se suponía que el FMI daría estabilidad económica a los países, pero desde entonces se ha demostrado que su tarea ha sido enriquecer a las corporaciones y banqueros, para los cuales ellos trabajan, y adueñarse con mucha astucia de los recursos naturales del país al que supuestamente ayudan.
A finales de la década de 1980, un país europeo logró pagar su multimillonaria deuda al FMI y a otros prestamistas occidentales. Como resultado, su líder fue juzgado en dudosas condiciones y fusilado junto a su esposa. Tras haber pagado todos los préstamos y haberse instaurado el salvador capitalismo, en la actualidad la deuda de esta nación supera los 100.000 millones de dólares. Y es uno de los países más pobres del bloque europeo. Eso sin contar cómo las corporaciones extranjeras han estado saqueando todos sus recursos. En el mundo de los créditos existe una regla no escrita. Los banqueros la conocen perfectamente. Es mejor si tu cliente no puede pagar el crédito en los plazos y fechas establecidos, ya que en este caso el banquero o el prestamista tienen derecho a quedarse con la garantía. Y la garantía es, digamos, mucho más sabrosa que ese dinero con porcentaje que puede recibir si el deudor paga el crédito según estaba establecido. ¿Aún eres testigo de cómo las empresas extranjeras hacen y deshacen en tu país? ¿Privatizan los recursos y se los llevan casi que regalado? No te pierdas este capítulo donde comprenderás cómo algunas naciones han logrado salir del yugo al que son sometidas por las élites financieras. El imperio del mal y los amos del mundo, sexta parte. ¿Hay gobiernos buenos y gobiernos malos? Todo depende de quién te lo diga. Por ejemplo, la crisis de México de 1982 derivó en un jugoso préstamo al FMI y desde entonces, en este país, se han estado privatizando decenas de empresas en áreas exclusivas y prioritarias del Estado. No más privatizaciones, esta política irá al basurero de la historia, decía López Obrador en su campaña presidencial. Y es que el viejo modelo de privatización, ese que pasa por las transferencias de las riquezas al extranjero y el desmantelamiento de la economía nacional, sigue muy en pie en países como México. Pero también salta a la vista otra pregunta: ¿hay dictaduras buenas y dictaduras malas? Otra vez, todo depende de quién te lo diga. Pero hoy te voy a contar el caso de un dictador que se opuso a la banca y a la privatización de una de las mayores minas de oro y terminó fusilado. Esto y más te lo cuento ahora mismo, pero antes suscríbete al canal para que veas los capítulos anteriores y no te pierdas los que están por venir. Y es que resulta difícil entender por qué si entre 1950 y 1975 la economía de Rumania creció a uno de los mayores ritmos del mundo, en la actualidad es uno de los países más pobres de Europa. Todo empezó con una serie de errores en las estrategias económicas en la década de los 70 que desató una crisis en este país. En concreto, algunas de sus industrias como la petroquímica o la del acero tenían una capacidad de producción mucho mayor de la necesaria para satisfacer las necesidades propias y la demanda exterior, resultando en una infrautilización de las instalaciones. Al ver el estado moribundo de esta nación, los países occidentales se mostraron dispuestos a ayudarles y posteriormente entró en juego el FMI. A mediados de los años 80, la deuda de Rumania a organizaciones financieras occidentales alcanzaba los 22.000 millones de dólares, y al entender que cada vez se metían en una situación más complicada, el líder de Rumania, Nicolae Ceausescu, llamémosle dictador si se quiere, entendió que necesitaba tomar medidas. Entre tantos problemas se sumaba el hecho de que su gran amigo, la Unión Soviética, a cargo de Gorbachev, había empezado una reforma económica conocida comúnmente como perestroika. Rumania estaba en una encrucijada. Y fue así como el líder rumano decidió pagar todas sus deudas lo más rápido posible y a cualquier precio. Y el precio que pagaron los rumanos fue una época de austeridad extrema. Debido a que la producción agrícola e industrial del país se exportaba en su gran mayoría, el resultado fue la escasez de comida, energía y medicamentos que provocó que la vida diaria de muchos rumanos fuera una lucha por la supervivencia. En todo el país se llevó a cabo un sistema alimentario de tarjetas. La norma por mes era 5 huevos, 2 libras de azúcar, media libra de mantequilla. El pan y las patatas también fueron reducidos en la dieta, las cuales también se exportaban. Empezó también una lucha contra la economía de la electricidad. La norma de temperatura en una oficina fue determinada en 14 grados centígrados. Agua caliente daban solo una vez a la semana. Y a los que tenían coches se les daban no más que 30 litros de gasolina al mes. Pero estas medidas de austeridad extrema dieron sus frutos en un corto periodo, ya que el país empezó a pagar su deuda externa a una velocidad inesperada, y a Occidente esto no le gustó. Fue entonces como Estados Unidos empezó a cambiarle las reglas del juego en el comercio exterior. Y aunque desde el FMI decían que Rumania era un montón de basura, lo cierto es que en estos años este país era para ellos una máquina de ganar dinero. En mayo de 1989, Rumania pudo pagar por completo los 22.000 millones de dólares que tenían como deuda. En teoría, los prestamistas debían estar contentos, pero no. En el mundo de los créditos existe una regla no escrita. Los banqueros la conocen perfectamente. Es mejor si tu cliente
simplemente no puede pagar el crédito en los plazos y fechas establecidos, ya que en este caso el banquero o el prestamista tienen derecho a quedarse con la garantía, y la garantía es, digamos, mucho más sabrosa que ese dinero con porcentaje que puede recibir si el deudor paga el crédito según estaba establecido. Y la principal y jugosa garantía rumana para sus prestamistas occidentales era Rasía Montana, un maravilloso lugar que es considerado el mayor depósito de oro en Europa. Las élites financieras veían cómo la gallina de los huevos de oro se les fumaba al ver cómo Rumania terminaba de pagar hasta su último centavo de deuda. Había que tomar medidas, de inmediato. No te vayas, que ahora viene el desenlace de esta triste historia. Todos los detalles de la muerte de uno de los últimos dictadores de Europa todavía permanecen en secreto. La revolución rumana se inició en diciembre de 1989 con una serie de conflictos y enfrentamientos que en tan pocos días llevaron a Ceausescu a refugiarse a las afueras de la capital junto a su esposa. Pero en el coche en el que iban de repente se acabó la gasolina y en ese momento fue detenido. Posteriormente hubo un juicio en dudosas condiciones que apenas duró 3 horas. Y aunque las acusaciones no eran tan convincentes, se le condenó a muerte junto a su esposa. Fueron fusilados durante una fría Navidad el 25 de diciembre de 1989. Solo te dejo un dato, fue acusado de un genocidio de 60.000 personas, pero lo cierto es que esta cifra se había exagerado hasta 600 veces por motivos propagandísticos. La gran diferencia entre 100 muertos y 60.000 es evidente. Pinochet, por ejemplo, disfrutó a sus anchas y murió bajo arresto domiciliario y con más de 300 cargos penales pendientes. Para mí es evidente la causa del asesinato de Ceausescu. No tenía nada que ver con algún tipo de ideología o por su política. Se trató de una sentencia de muerte por su iniciativa de salirse del camino de esta bancocracia mundial. En la actualidad, Rumania es uno de los países más pobres de Europa y su deuda supera los 100.000 millones de dólares. El capitalismo ha triunfado en este país y los corruptos que llegan al poder han llenado sus bolsillos hasta la saciedad. Se puede afirmar que Rumania se ha quedado por mucho tiempo, si es que no es para siempre, en una deuda que la mantendrá sumida en la pobreza y en problemas financieros. Pero, ¿en serio no hay manera de plantarle cara al sistema financiero mundial? Parece que sí lo hay, y un gran ejemplo es un pequeño país vecino de Rumania, Hungría. Te cuento en pocas palabras lo que ha hecho este país para que te sirva de ejemplo. No te vayas, que como siempre lo más interesante queda para el final. Hungría en el 2008 entró en una crisis de la que no veía otra salida más que endeudarse con el FMI y recibió un enorme crédito, pero claro, con una serie de condiciones que no beneficiaban directamente a su pueblo. 2 años más tarde, la economía del país prácticamente estaba en manos de corporaciones extranjeras. El 60-70% del PIB era producido por empresas que estaban regidas por capital extranjero, en su totalidad o casi por completo. El 80% del sector bancario de Hungría pertenecía al capital extranjero. Y si hasta hace poco Hungría era un país agrario, tras la crisis empezó a depender de la importación de productos alimenticios. Pero esto empezó a cambiar cuando Viktor Orbán llegó al poder. Una de las primeras medidas fue quitarle autonomía al Banco Central, algo que no agradó mucho a la élite financiera mundial. Hungría rechazó tomar nuevos créditos y empezó a orientarse en los recursos nacionales para levantar al país. Y entonces entendió que su país puede zafarse de los fuertes abrazos occidentales a los que estaba sometido si miraba hacia otro lado, hacia Rusia. Desde que este hombre llegó al poder, ha exhibido su amistad con Putin mientras recibe críticas desde el seno de la Unión Europea. Pero las críticas es lo que menos importa si sabes que vas por el buen camino. En 2013, Hungría hace lo inesperado. Cierra la oficina del FMI en Budapest. Teniendo en cuenta que el acuerdo financiero con el FMI está a punto de ser completado, hemos llegado a la conclusión de que no es necesario mantener la oficina de representación residente del fondo en Budapest, señalaba el director del Banco Central de Hungría. En marzo de 2016, Hungría pagó toda su deuda y empezaron a celebrar lo que llamaron una independencia financiera. Pero si ha pagado sus deudas y el país se recupera económicamente, ¿por qué ha recibido críticas desde Estados Unidos o desde la Comisión Europea? Pues todo parece demostrar que estos líderes están de parte de la banca y solo buscan mantener ese status quo en el mundo. Pero ahora vayámonos un poco más cerca, terminemos este video con algo más familiar. Hablemos de Argentina, una nación que acaba de endeudarse hasta la coronilla con el FMI, pese a su triste pasado de deudas con este organismo. Basta con pronunciar estas siglas en el centro de Buenos Aires para poner más que nerviosos a los que sufrieron las medidas impuestas por el fondo en el pasado. Te dejo un cortísimo fragmento que he tomado de un reportaje de la cadena RT. Estamos hablando de un Fondo Monetario Internacional muy distinto al que conocimos hace 20 años.
El fondo ha aprendido de las lecciones del pasado, así como todos lo hemos hecho, y es un fondo muy distinto. ¿Realmente el FMI cambió? Bueno, era un banco y sigue siendo un banco. Y su objetivo sigue siendo el mismo, dar dinero a cambio de recibir más dinero. Entonces, ¿tiene motivos Argentina para preocuparse? Las 5 veces que el FMI acudió al rescate de Argentina desde los años 50, las recetas del organismo fracasaron y el destino del dinero prestado fue por lo menos incierto. En el año 58, el acuerdo con el FMI desembocó en una fuerte devaluación y caída del PIB. En los 70, el régimen militar recibió otro préstamo que se tradujo en hiperinflación desbocada. Y en 2001, durante una fuerte crisis económica, Argentina volvió a acudir al fondo. ¿Recuerdan cómo acabó? Los argentinos seguro que sí. Más crisis, más inflación, más pobreza, más descontento social y el tristemente famoso corralito. Tal vez es que las recetas del FMI no funcionaron en Argentina por culpa de los gobiernos que las aplicaron, pero en el resto del mundo, con otros gobiernos, sí funcionan. Podría ser, pero no parece, porque la lista de países donde las recetas del FMI fracasaron es larga, muy larga. Y no lo digo yo, lo reconoce el propio FMI. Por ejemplo, en uno de sus recientes informes califican de fracaso sus propias recetas aplicadas en Grecia. Recientemente felicitaron a Portugal por aplicar medidas económicas diferentes a las que ellos les habían propuesto y en el colmo de los colmos, en un artículo de 2016, 4 funcionarios del FMI afirmaron que las políticas neoliberales son ineficaces y aumentan la desigualdad. Algo así como si el Vaticano publicara una encíclica dudando de la existencia de Dios. Entonces, ¿por qué temer al mismo organismo que te sumió en una grave crisis cada vez que acudió a rescatarte? ¿Por qué temer a una entidad con un historial de fracasos en todo el planeta? ¿Por qué temer a quien ya no cree en sus propias recetas? Total, que siempre funcionará mal y que funcionará mal en todas partes no implica que ahora vaya a ocurrir lo mismo, ¿no? En el siguiente capítulo hablaremos de oro, de mucho oro, pero también de engaño, de mucho engaño, estafa y corrupción. En el 2013 saltaron las alarmas a nivel mundial cuando Alemania pidió a la Reserva Federal de Estados Unidos devolver su oro y desde Washington de una forma muy diplomática se negaron a hacerlo. ¿Recuerdas quiénes conforman la Reserva Federal? Exacto, como te conté en la primera parte de esta serie, en esta entidad aparecen nombres como Rothschild, Rockefeller, Goldman Sachs, Morgan. Al escuchar la negativa a Alemania, países como Holanda olieron algo raro e inmediatamente empezaron a mover ficha para repatriar sus lingotes y el ejemplo lo siguieron países como Bélgica, Francia o Austria. Pero ¿cómo y por qué muchos países depositan sus reservas de oro en el extranjero? ¿Por qué muchos países le confiaron gran parte de sus reservas a Estados Unidos? ¿Y por qué cuando piden devolverlos se encuentran con un no rotundo? Por otro lado, hay que escuchar las voces de muchos expertos. Algunos creen que en Fort Knox, lugar que se cree que es el mayor depósito de oro del mundo, en realidad no hay oro. Otros estiman que hay mucho menos de lo que dicen tener registrado. ¿Cómo es la seguridad en estas bóvedas estadounidenses donde se almacena no solo la mayor parte del oro de este país norteamericano, sino también el metal de decenas de naciones alrededor del mundo? ¿Y por qué ni siquiera el presidente de Estados Unidos puede entrar ahí? Hoy también hablaremos de cómo algunas entidades financieras, entre ellas de Estados Unidos, intentan vender gato por liebre, o lo que es lo mismo en términos financieros, oro por un barato metal bañado por una capa de oro de verdad. China no lo podía creer cuando en el 2009 le llegó un cargamento de lingotes de oro, o bueno, digamos mejor, lingotes de tungsteno bañados en oro. ¿Un cuento chino? No, nada de eso. Digamos mejor, otro cuento estadounidense. En este capítulo hablaremos de oro, de mucho oro, pero también de engaño, de mucho engaño, estafa y manipulación en el mundo de las finanzas. No te vayas, quédate con nosotros, que hoy mismo te enterarás de muchos datos impactantes en torno a este metal precioso. El imperio del mal y los amos del mundo, séptima parte. Año 2013, el Banco Federal Alemán, comúnmente conocido como Bundesbank, intenta devolver a su territorio las reservas de oro que se encuentran en Estados Unidos, pero desde la Reserva Federal le rechazan esta petición. Es más, a los alemanes ni siquiera les permitieron visitar las bóvedas en Estados Unidos para comprobar si el oro verdaderamente existía en estado físico. Desde Berlín tenían motivos de sobra para inquietarse, ya que mantenían en territorio estadounidense cerca de la mitad de sus reservas de oro. Y es que las instituciones financieras de Estados Unidos son conocidas por vender lo que realmente no existe. Por ejemplo, en 2012 el banco Goldman Sachs vendía certificados de oro, asegurando que estaban garantizados por el oro auténtico en sus bóvedas. Sin embargo, como se supo después, allí no había oro, y el banco estaba trabajando sobre la base de un sistema de reserva fraccionaria. La
La prensa alemana no podía quedarse callada y empezó a dar voz a los expertos en el tema. No entiendo por qué no nos permiten revisar nuestro oro en Estados Unidos. No soy un teórico de la conspiración, pero el Bundesbank debería tener la posibilidad de revisar sus reservas de oro una vez al año, tal y como ellos lo permiten hacer en Frankfurt. Hans Olaf Henkel, diputado del Parlamento Europeo. Hasta el momento no se ha demostrado que las reservas de oro de Alemania se encuentran en las bóvedas de Nueva York. Tampoco publican los números de las barras de oro, pese a que la Reserva Federal sí publica estos números de sus propias reservas. Peter Boehringer, fundador de la Asociación Alemana de Metales Preciosos. Pero, ¿cómo es que este oro alemán llegó a Estados Unidos y por qué luego decidieron devolverlo a su país? Los expertos en el tema explican que la reserva de oro de un país es la condición más importante para tener una independencia financiera y que se lo use en situaciones de emergencia. Pero si las reservas de oro se tienen para tener una independencia financiera, ¿por qué entonces no las guardan en casa, sino que las guardan en otro país? ¿Será que estos países no son tan independientes como se lo creen? Como te contaba en la primera parte de esta serie, en los acuerdos de Bretton Woods de 1944, el dólar de Estados Unidos se ganó su estatus mundial por motivos más que obvios. En ese momento Estados Unidos representaba más de la mitad de la economía mundial, y el modelo que ellos proponían en líneas generales era bastante racional. La esencia de este modelo se basaba en que el dólar se expandiría por todo el mundo, lo que significaba que cualquier activo en el mundo, o sea, todo lo que se pueda vender o generar ganancias, tenía que valorarse en dólares estadounidenses. Y mientras más activos aparezcan, entonces se podían sacar nuevos dólares al mercado. Tras la Segunda Guerra Mundial y a raíz de los acuerdos de Bretton Woods, numerosos países europeos decidieron confiar parte de sus reservas de oro a la Reserva Federal de Estados Unidos, por temor a que con una eventual invasión soviética la URSS confiscara sus reservas. Así que Estados Unidos, al encontrarse en una posición geográfica privilegiada, era el mejor lugar para guardar sus reservas. A esto se suma el hecho de que la moneda de dicho país, el dólar, en aquel entonces era la divisa más estable del planeta, y los estadounidenses prometieron que en cualquier momento podían cambiar dólares por oro. Pero como ahora ya sabes, según te lo he venido contando durante toda la serie, este oasis financiero duró unos 30 años hasta que Estados Unidos se dio cuenta de que la cantidad de dólares que había impreso y regado por todo el mundo sobrepasaba la cantidad de oro existente. Es decir, si todos los poseedores de dólares empezaban a cambiarlos por oro, Estados Unidos se veía metido en un serio problema sin salida. Tampoco hay que olvidar que los estadounidenses se la han pasado violando los acuerdos internacionales y culpando a otros de todos los males en el mundo. Esto se debe a que al ser la mayor potencia mundial tiene el control sobre las finanzas mundiales desde 1944. Hasta hace unos años Estados Unidos usaba sus métodos diplomáticos, entre comillas, porque detrás de cada palabra hay una sutil amenaza, para decirles a sus socios europeos que no pidan retornar su oro y ni siquiera exijan la posibilidad de hacer una revisión. Estados Unidos siempre tiene un as bajo la manga. Si las relaciones empiezan a entorpecerse, simplemente pueden bloquear los activos de los países rebeldes, y entonces estos pierden mucho. Por eso a los aliados de Estados Unidos no les queda más remedio que ser sus vasallos. Los estadounidenses guardan muy bien nuestro oro, no tenemos motivo para desconfiar, intentaban calmar los ánimos algunos políticos alemanes. Desde el punto de vista de Estados Unidos es muy beneficioso tener el oro de otros países en su territorio, ya que esto demuestra el poder de Estados Unidos para tener el control financiero. En el momento en que un país fuerte como Alemania retorne su oro, se desataría una cadena de peticiones de países europeos para retornar su oro, y entonces se desataría también una desconfianza generalizada hacia el sistema de Estados Unidos. Y es justamente eso lo que está pasando en los últimos años. En la actualidad muchos países ya han repatriado su oro, y con Trump los aliados ven algo mucho más que incertidumbre. Tras décadas de acatar las exigencias de Washington, en el viejo continente se han dado cuenta de que ya es hora de independizarse. Holanda junto con otros países vecinos repatriaron sus reservas de oro hace un par de años, y Alemania después de tanta lucha logró repatriar su oro desde Estados Unidos a mediados del 2017. Pero mientras estos países estaban entretenidos en una lucha por repatriar su oro, Rusia estaba comprando oro de manera impulsiva. Muchos analistas estiman que desde Moscú presagian una crisis global y con una gran reserva de oro podrían salir a flote durante los días negros. Por otro lado, comprar oro cuando este está a bajo precio es la estrategia más simple en el negocio de la compra-venta, ya que sería un gran negocio en el futuro al poder venderlo a un precio mucho más elevado. Cuando los europeos se dieron cuenta de esta jugada rusa, Putin ya estaba comiendo caviar y entonando canciones a sus anchas.
Pero es que Rusia no solo multiplicó por 10 sus reservas de oro durante la última década, sino que también redujo considerablemente el porcentaje de bonos del tesoro estadounidense. Los expertos lo tienen claro, la carrera por el metal precioso y esa forma sutil de deshacerse de los bonos es el intento del Kremlin de independizarse del dólar. No te vayas, que ahora viene lo más interesante. Según datos oficiales, Estados Unidos tiene las mayores reservas de oro del mundo. Estamos hablando de unas 8.133 toneladas. Para entender esto se puede decir que todo el oro extraído hasta el momento del mundo es posible reunirlo en cubos de 25 metros de cada lado, lo que supone 165 toneladas de oro. Todo este oro, o sea todos estos cubos, es posible colocarlos en 3 piscinas olímpicas. Según datos oficiales, el segundo lugar lo ocupa Alemania con unas reservas estimadas en 3.369 toneladas. ¿Sabes quién ocupa el tercer lugar en el ranking? Nada más ni nada menos que el Fondo Monetario Internacional, con 2.814 toneladas. ¿Pero tiene realmente Estados Unidos todo este oro en físico? Fort Knox es una base de Estados Unidos donde se encuentran las bóvedas de oro más profundas y mejor resguardadas del mundo. Paredes de granito protegidas por varias gruesas capas de hormigón llevan a unas pesadas compuertas que para abrirlas es necesario un código especial y cada parte está vigilada por guardias. El código completo que da acceso de la entrada a la bóveda final donde se encuentra el oro no lo sabe nadie. En caso de un ataque se activan unas seguridades automáticas y dentro es posible vivir con electricidad, agua y comida por varios años. Muchos creen que las bóvedas de Fort Knox de Estados Unidos ya fueron vaciadas en los años 70. En 1972, muchos medios de Estados Unidos empezaron a dudar de que en Fort Knox hubiese el oro que decían que había. Y para tranquilizar a la sociedad mundial desde la Reserva Federal de Estados Unidos, se permitió a varios periodistas entrar a Fort Knox. El objetivo era que los periodistas desmintieran todos esos rumores al mostrarle las barras de oro que había dentro. No obstante, algunas dudas siguieron en pie, ya que no permitieron entrar a especialistas para que verificaran la calidad del metal. Luego cerraron las puertas y nunca más se las volvieron a abrir a la prensa. Es decir, desde 1972 ni los propios estadounidenses han visto las reservas de oro ni por televisión. ¿Recuerdas que en el capítulo 5 hablamos de Strauss-Kahn y sus planes de cambiar las reglas del juego en el mundo de las grandes finanzas? Pues bien, todo parece indicar que en 2011, antes de aquel escándalo sexual que te detallé en dicho capítulo, Strauss-Kahn empezaba a dudar de que en Fort Knox hubiese oro, ya que una suma considerable de este metal que el FMI debía recibir a inicios del 2011 por parte de la Reserva Federal se estaba retrasando, según indican varios informes. Ahí no hay nada, asegura este autor del libro sobre el oro, cuyos prólogos escribe nada más ni nada menos que Steve Forbes. Este escritor también cree que el escándalo sexual de Kahn fue una puesta en escena para sacarlo de las esferas del poder. Ahora mira cómo más o menos funciona el esquema del oro en Estados Unidos. Un banco, cualquiera, toma oro prestado de la Reserva Federal y al recibirlo lo pone en venta y envía estos certificados a Fort Knox. Según estos papeles, el oro se encuentra en Fort Knox, pero en realidad hace mucho tiempo que ese oro se encuentra vendido en un lugar muy lejano. Entonces resulta que Estados Unidos, al vender este oro con este modus operandi, empezó a demostrar al mundo solo con papeles que el oro existe, pero en realidad este oro no existe en físico. ¿Es por eso que no permite a nadie entrar a este misterioso lugar conocido como Fort Knox? Entonces resulta que Strauss-Kahn sí tenía razón y ahí no hay oro, o hay mucho menos de lo que dicen tener registrado. En 2009 se produjo lo que se considera uno de los mayores escándalos de una estafa de oro de la era moderna. Por esos años, China compraba metales preciosos por todo el planeta, y una parte fue adquirida a Estados Unidos, directamente desde Fort Knox. Pero los chinos se dijeron, aquí como que huele a cuento chino, e inmediatamente empezaron una investigación exhaustiva para evaluar la calidad del oro. Lo que encontraron puede ser el guión de una película para Hollywood. Resultó que dentro de estas barras de oro había tungsteno, que tienen propiedades parecidas al oro. El tungsteno es un metal que tiene casi la misma densidad que el oro, pero es muchísimo más barato. Esa historia ha incrementado la credibilidad de los rumores sobre el oro falso que circula últimamente en el mercado global. Se especula que en el contexto de escasez mundial de oro, los reguladores utilizan supuestos lingotes de oro que en realidad son solo tungsteno dorado. Según el periodista Rob Kirby, a finales de la década de los 80, cerca de 1,5 millones de lingotes de tungsteno de 400 onzas de peso fueron fabricados en Estados Unidos. Posteriormente, 640.000 lingotes de tungsteno dorado irían a parar a Fort Knox, que como sabes es una de las principales bóvedas estadounidenses. ¿Una estafa? Por supuesto, pero ¿qué se puede hacer con el estafador si está muy bien armado?
Se preguntan muchos expertos. ¿Ahora entiendes otro motivo del por qué el presupuesto militar de Estados Unidos es de 610.000 millones de dólares? Lo que representa una cantidad mayor que la de los 7 países juntos que le siguen en el ranking. No obstante, hay quien ve en estos hechos del tungsteno dorado con escepticismo. El tungsteno no se lo trata tan fácilmente, se necesitan unas maquinarias especiales para hacer estas barras, luego bañarlas en oro, después hablar por aquí y por allá con altos cargos, después toca liquidar a las personas que hicieron este trabajo sucio para que nadie se entere. Puede que tenga razón, o puede que no, pero la historia nos ha demostrado que Estados Unidos es capaz de cualquier cosa por dinero. Y así, mientras el mundo se debate entre si Estados Unidos tiene oro o no, si estas barras son de verdad o no, Rusia sí que lo tiene de verdad, ya que ha estado comprando y llenando sus reservas. Los datos no mienten, y todo parece indicar que se han estado preparando para cuando llegue el colapso del dólar. En el siguiente capítulo hablaremos de los sencillos métodos de Estados Unidos para saquear los recursos de los países con gobernantes muy débiles, que se venden por unos cuantos billetes verdes. Sí amigos, hablaremos en concreto de cómo Estados Unidos hace lo que quiere en América Latina. Estos métodos son muy sencillos y se reflejan en reportes financieros fraudulentos, manipulación de elecciones, sobornos, extorsiones y asesinatos. Es probable que sea uno de los capítulos más reveladores. Será una bomba. Luego hablaremos del México de López Obrador y de Venezuela. No olvides suscribirte al canal si es la primera vez que te topas con él. Dale like al video para poder llegar a más gente y déjame tu opinión en los comentarios. Si bien no respondo a todos, sí que los leo todos. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.